Un saludo muy grande para todos desde esta imagen que yo sé que les gusta, que al fin y al cabo son historias muy bonitas. Ustedes ven, o sea, el Parlamento británico que se encuentra aquí en la parte de atrás. Bueno, en serio amigos, hoy no voy a hablar de nada de política, hoy voy a hablar de algo muy bonito, muy hermoso, que es el hecho de poder comprender que nosotros no hemos podido analizar el hecho del Maestro Jesús. El Maestro Jesús fue un personaje judío, ¿sí?, que estuvo prácticamente criado en una zona que se llama Qumran, donde existía un grupo especial que se llamaba los esenios. Yo quiero que recuerden este dato porque esto es importante y creo que los textos religiosos casi no se habla de ello. Los esenios es donde también Juan Bautista fue criado y fue educado. Los esenios es prácticamente el origen de un grupo que se aísla de los grupos tradicionales religiosos, los famosos fariseos y saduceos, que eran tradicionales de los textos religiosos. Pero aquí sucede un fenómeno muy especial, que los famosos personajes que se criaron al pie de eran místicos. Hay que tener esta gran diferencia de lo que es un místico a lo que es un religioso. Tenían una información tan especializada que ellos solamente la compartían entre ellos. Y cuando estaban compartiendo, ellos iban a su interior. Ellos no participaban de grupos colectivos, sino que participaban de grupos interiores, ¿sí? Tenían una política muy bonita, que una de las políticas era de que todo lo que ellos recibían era de todos, o sea, se compartía al 100% todo. Y cuando estamos hablando de misticismo, estamos hablando de responsabilidad interior, responsabilidad personal, emocional, responsabilidad física. Cuando estamos hablando de misticismo, estamos hablando de un contacto directo con la fuente sin intermediario. ¿Sí? Por eso muchas veces el maestro, cuando veía a las personas que estaban entre ellos orando, él se reía y él decía que por qué se reían cuando estaban orando. Y decía, porque al Dios que ustedes le están orando, ese no es el Dios que realmente lo representa. Entonces aquí hay que poner mucho cuidado qué es lo que simbolizaba él y qué es lo que decía él, y por qué él venía de ese grupo de esenios. El grupo de esenios son místicos, significa yo tengo simplemente un contacto directo con la divinidad, no necesito intermediarios y me expreso como esa divinidad en esta experiencia de vida. Todos los seres humanos en esta experiencia de vida estamos expresando de forma diferente, pero cada ser humano debe asumir una responsabilidad. No pertenecían a ese grupo, que fue el grupo prácticamente lo ajusticiaron, fue el grupo que los sentenciaron, fue el grupo que le llamó blasfemo, porque no iba acorde, son los famosos saduceos y los fariseos en esa época. Estamos hablando de religiosos que cogieron el Maestro Jesús y se fueron en contra de él, ¿sí? Y lo acusaron porque estaba con unos pensamientos diferentes a los que la religión tradicional que ellos tenían, ¿sí?, la del Antiguo Testamento, venía. Estamos hablando de que ellos simplemente se regían con una serie de reglamentos, y el maestro daba a conocer de que realmente la divinidad estaba en todos nosotros. Y es más, ellos tenían el día sagrado, el sábado. El día sábado es sagrado para ellos, y el maestro decía que todos los días son sagrados, todos los días son especiales. Y hacía cosas, prácticamente lo veían como un rival político, económico, religioso, ¿sí? Y lo acusaron de ser un personaje que venía a liderar el pueblo judío, que estaba sometido en esa época sobre Roma. Había una especie de esclavitud romana sobre ese tiempo, y ahí lo acusaron los mismos sacerdotes tradicionales. Entonces, los famosos saduceos lo traicionaron a él para que fuera sancionado, porque no estaba con Dios. Estamos hablando de un Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que ese famoso Jehová y Yahvé. El mismo Maestro Jesús decía que ese Dios no era el Dios que realmente nos representaba, que lo veía como una especie de intermediario. Estos son temas muy
que aislar de todo el mundo. Tenían un estilo de vida diferente, una forma de alimentarse diferente y una forma de estudiar diferente. De los 13 años hasta los 32 o 30 años que él apareció otra vez en el escenario común y corriente, donde él estuvo los más 3 años en el escenario, y antes cuando estaba niño, él simplemente se dedicó a estudiar misticismo. Cuando estamos hablando de misticismo, estamos hablando de una tradición judea, cristiana, judea, con una energía crística que está muy vinculada a lo que es el famoso y a las tradiciones del Cábala. Cábala significa recibir, ¿sí? Y Jesús era un místico, era un hombre que venía de Qumran, de las cuevas de Qumran, era una especie de grupo especial diferente a los que existían en ese tiempo como religiosos. Cuando él entra a participar con los famosos religiosos tradicionales, se burlaba mucho de él, porque en el texto antiguo hablan del temor a Dios y él estando muy jovencito en los tribunales con los famosos sacerdotes en debate decía, y él le teme, pues lo está teniendo es porque está haciendo las cosas y a ese Dios real no se le teme, sino que se le ama. Estamos hablando totalmente de el real amor es para la divinidad y el temor es para entidades inferiores que siempre han existido. El mismo maestro desde muy niño decía, no hay que tener temor a Dios, porque el que teme significa que está en algo incorrecto y haciendo cosas incorrectas. Y está por algo incorrecto, y eso siempre está sucediendo. Los que están haciendo cosas incorrectas siempre están vinculados a los grupos religiosos y van ahí como escudo. Pero la responsabilidad de uno es observarse de forma mística, individual y prácticamente es responsabilidad. Estamos hablando en este caso de conciencia. Estamos hablando de entender que somos unas almas encarnadas y tenemos que trascendernos. Y el maestro, que era judío, que era un rabino judío, pero que venía de una formación diferente que todos los discípulos, hablaba mucho de esto, de que ese Dios que ustedes están aquí, al cual le están orando, es muy diferente a lo que realmente es la Dios. Los dejo para que reflexionen con esta imagen muy bonita que